9:15, comenzamos formalmente el programa y vamos a saludar a uno de los presos políticos que tiene el gobierno argentino. Antes bajo el gobierno de Mauricio Macri, hoy presos políticos bajo el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a saludar al arquitecto Julio Miguel Devido, porque ayer se conoció una carta manuscrita con los pedidos mejorando las condiciones de detención a las autoridades de la unidad número 31 de Seiza. Julio, buenos días, Daniel Tonietti te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero que nos cuentes a nosotros y a los oyentes qué es lo que solicitaste con esa carta, Julio. Mirá, en realidad está dirigida al director del penal, pero para que le eleve a los dos tribunales orales federales, al 1 y al 7, es decir, en realidad las condiciones de detención, yo nunca ponderé las condiciones de detención, porque eso es la peor falta de ética de un preso, es ponderar al carcelero, pero digamos, no, mi reclamo, y hoy no estoy recibiendo alimentos por decisión mía de los que provee el Servicio Penitenciario Federal, como protesta y como reclamo para que se cumpla lo dispuesto por la Comisión Bicameral de Seguimiento del Código Penal Procesal Federal, en el sentido de que no puede haber más prisiones preventivas, salvo en casos muy puntuales y muy demostrables de flagrancia y de algún otro tipo de situación, casos de violaciones, etcétera, etcétera. Fíjate, igual, de todas maneras, mientras nosotros pedíamos acá la prisión domiciliaria y nos la negaban, el médico pedófilo, que después fue condenado a más de 10 años de prisión del Garrahan, tuvo prisión domiciliaria. Una cuestión increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros estamos pidiendo que se nos otorgue la excarcelación al Tribunal Oral Federal 1 y al Tribunal Oral Federal 7, con subsidio de prisión domiciliaria. Es decir, si ellos consideran que hubiera algún tipo de riesgo, bueno, también la Comisión Bicameral decidió en ese sentido. El Tribunal 1 me denega la excarcelación y me otorga la prisión domiciliaria ya en firme. El 7 me denegó las dos cosas. Bueno, ahí hay una fiscal, Fabiana de León, que se ha encarnizado especialmente en los juicios orales que tuvo que participar con los exfuncionarios nuestros, justamente en la causa Río Turbio, y ahora conmigo. El tribunal, al tener en firme pedido de prisión domiciliaria del Tribunal Federal 1, fuimos en reconsideración al 7 para reconsiderar nuevamente esta cuestión. Hace 20 días prácticamente y todavía no se resolvió. Mientras tanto, hemos visto que ha habido ya algunas excarcelaciones y prisiones domiciliarias acá en el penal, en casos que no son conocidos y algunos casos que son conocidos, que yo por supuesto no censuro. Lo que censuro es que no se nos trate a todos con la misma vara, y por eso en principio he decidido no recibir alimentos. Por el momento estoy ingiriendo los alimentos que me trae Lali, mi mujer, pero me estoy viendo, pues ya el 17 de diciembre me dijeron que el padre Olveira ya empezaría un ayuno, y yo obviamente no lo voy a dejar solo en esa patriada, inclusive aunque estuviera fuera de aquí lo acompañaría. Así que probablemente entonces empieces un ayuno. Artículo 210 del Código Penal Procesal Federal. Puede ser que a partir del 17 de diciembre vos comiences un ayuno. Siempre un ayuno, y lo iré regulando, porque que soy diabético, tampoco puedo iniciar una huelga de hambre inmediata, pero ya iré restringiendo algún tipo de alimentos, y bueno, mi protesta va a ser hasta el final. Bien, faltan pocos días para que cumpla 70 años, cuando se cumpla el plazo. Además, sí, el 26 de diciembre, pero como digamos, las leyes dicen que podría darse, en el caso, no es taxativo, conociendo sobre todo la furibunda, digamos, actitud reaccionaria, por llamarlo de alguna manera, del Tribunal Federal 7, no descarto que aún me la denieguen, porque dicen que yo corro peligro de fugarme. Entonces, a los 70 o 69 y 330 días, para ellos me puedo escapar. No sé a dónde iría, porque te das una idea, Daniel,
que yo no puedo venir hasta la esquina a comprar un kilo de pan porque me conoce todo el mundo. O sea, mi fuga solamente existe en la mente enferma y persecutoria de estos, digamos, de estos elementos, digamos, con un cerebro patológico, digamos, ¿no? Estamos hablando con Julio De Vido. Quiero aprovechar para preguntarte, primer día del nuevo gobierno, temperaturas altas, inusualmente altas, hay que decirlo también, por lo menos para este tramo del mes de diciembre, casi 39 grados de sensación térmica se vivió en la ciudad de Buenos Aires, y se produjeron más o menos unos 70.000 afectados por los cortes de luz. Y hay dos cosas que me llamó la atención. Primero, eso, y segundo, honestamente, por lo menos por lo que yo escuché, le voy a preguntar acá a Nico Fiorentino, que está con nosotros y es periodista, por lo que yo escuché, no hubo una reacción oficial a los cortes de luz. Por lo menos, yo no escuché. No la hubo. No la hubo. El secretario de Energía, el ministro de no sé qué, el jefe de no sé cuánto, y demás. Bueno, quiero preguntarte sobre esos dos hechos, y si los relacionás a los cortes de luz, ves la falta de reacción a los cortes de luz, teniendo en cuenta que es uno de los temas centrales, las altas tarifas de energía eléctrica que supuestamente estaban relacionados con la inversión que se iba a hacer para evitar los cortes de luz que había durante el gobierno kirchnerista, según el discurso oficial del anterior gobierno. Quiero preguntarte puntualmente por los cortes de luz que hubo en el día miércoles, fundamentalmente, en el primer día del mandato de Alberto Fernández, y hasta ahora la poca reacción oficial que hubo del Estado. Hoy Alberto Fernández y sus funcionarios son el gobierno y son el Estado. Obviamente, mirá, obviamente cuando las temperaturas suben, los cortes aumentan. Cuando hablamos de 70.000 usuarios, estamos hablando de 300.000 personas, casi. Hay que calcular, cada usuario son 4 personas, porque el usuario es un medidor, no una persona. Entonces, tenés que pensar que hubo 280.000 personas afectadas, con un consumo per cápita de casi 20% menor que el que había en diciembre del 2015. O sea, bajó el consumo, las tarifas se multiplicaron por 4.000 y obviamente la inversión fue nula. Lo único que se logró es dolarizar la tarifa y que esos dólares en un, diría, 98% fueran al exterior, porque inversión no hubo nada, cero. Todo lo que era el FOSEDE, el programa de financiamiento nuestro para invertir en las redes, se perdió. Yo ya te dije la última vez que hablé con vos que mi opinión es que en esta etapa, así como se recuperaron en aquella el espacio eléctrico, el correo, se construyeron 12.000 megavatios por parte del Estado en usinas que quedaron en manos del Estado y el gobierno de Macri las regaló, Ciudad de Barragán, Santo Tomé, Santa Fe, etcétera, etcétera. O sea, nos hemos descapitalizado en bienes de capital, nos hemos descapitalizado en que la gente consume menos, o sea, las compañías en términos de kilowatt facturan menos, y por supuesto el escenario daría inmediatamente para avanzar rápidamente en una recuperación para el monopolio del Estado de las empresas de distribución eléctrica. Hablo específicamente de Nor y Enesur. Gran parte del interior del país, las provincias tienen su propia empresa de distribuidora, en muchos casos del Estado. Cuando las privatizaron, los resultados fueron siempre peores en capacidad de ocupación de gente y peores en calidad del servicio. Pero donde hay que mirar es en La Plata. Vos fíjate que Axel, cuando asume, dice, no dijo ni siquiera voy a congelar las tarifas, no voy a dar el aumento en enero. Y el corte más grande, y yo no tengo ninguna duda que ahí sí fue hecho a propósito, al planteo del gobernador que dijo yo no doy el aumento, bajo el aumento de enero y le pido al gobierno de Alberto que lo haga también a nivel nacional, y lamentablemente tuvo un corte enorme. Ayer, bien, a ver, me interesa este punto, Julio. Que somos muy amigos, muchísimos amigos
junto con Lali, con ellos, ¿De quién? su marido, y tú me comentaba que en La Plata fue catastrófico. Bien, a ver, me gustaría detenerme en este punto, porque no es menor, y después te quiero preguntar... Ahí sí bajaron la palanca. No, a ver, utilizar la expresión "le bajaron la palanca". Eso decía yo, y la Nación, el Clarín, me satirizaba, me ridiculizaba, pero es lo que pasaba. Por eso yo el 14 de enero de 2014 le planteé la necesidad de nacionalizar lo que para mí hoy son claramente las cajas del macrismo, Midlin y Caputo, ¿no? A ver, vamos a detener un poquitito en este punto, porque es importante. Nombrás a Midlin, nombrás a Caputo, definidos acá como dos ladrillos esenciales del Shenga macrista. Sí. Casi los dos más importantes. Sí. No sé si te acordás el Shenga, ¿no? Sí, cómo no. Bien, viste como que había ladrillo que si lo sacabas, se caía el Shenga. Bien, vos, uno de los anuncios más importantes, para mi gusto el anuncio más importante que se hizo hasta ahora, ¿no? Estamos transitando el tercer día del nuevo mandato, del nuevo gobierno, y se hicieron anuncios, pero el más importante para mí el que dio Axel Kicillof, diciendo que iba a retrotraer el aumento tarifario en energía eléctrica, especialmente el aumento para las empresas de distribución de energía eléctrica. Sí. ¿Vos sostenés, Julio, que el corte está relacionado con esa medida? En La Plata no tengas ninguna duda. A ver... y el que está en La Plata, no recuerdo el nombre del que está de titular de la empresa, que era gerente de Midlin, o sea, son de Midlin las empresas. Y además, claramente, cuando Midlin, entre comillas, compra IEXA, sabemos de que es todo el mismo grupo, está claro. A ver, si estuviéramos en un examen, no estamos en un examen de cualquier manera, no. El profesor te diría, desarrolle, por favor. Bien, es muy sencillo. Hay que... es de naturaleza insanable la situación con un concesionario privado y sobre todo con tarifas dolarizadas. Creo que a todas luces el anuncio de Axel es necesario, pero no es suficiente. Me da la sensación que si no avanzamos en recuperar las empresas para patrimonio del Estado, estamos en una situación muy, muy delicada. Y hay un tema del que nadie habla, es que en Enor y Edesur fueron, al igual que el Ministerio de Planificación, fueron libanizadas. Hoy por hoy, una parte del contrato lo administra Rodríguez Larreta, otra parte de la provincia de Buenos Aires, en otro país que es prácticamente que el conurbano significa que además es nuestra masa electoral propia, o sea, de nuestro del Movimiento Nacional y Popular, está totalmente fragmentada. Antes el Ministerio de Planificación administraba el contrato y yo tenía todo escrito para intervenirlas y expropiarlas en 15 días. El 14 de enero. ¿Y quién se opuso? Se opuso, bueno, no importa. Es una historia vieja, me parece que no es momento de recordarlo, pero bien. Obviamente Cristina no estuvo de acuerdo, pero estuvo asesorada en ese sentido por otra gente. Pero, digamos, vos sabés bien que el Ministerio de Economía manejaba el abastecimiento energético a partir del 2013. Te quiero hacer una creo que tenemos que reflexionar sobre todos los errores cometidos, por mí principalmente, porque debo ser seguramente uno de los máximos responsables, pero también por todas las decisiones que lamentablemente no se tomaron en ese momento, pero que ahora la historia nos da la posibilidad de aplicarlas y de sincerar y de limpiar esta lacra y estos sinvergüenza del sistema energético argentino, que claramente es la llave para desarrollar el mercado interno y para desarrollar la industria nacional, que es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos que Vaca Muerta sea otra pampa húmeda, sino que sea la llave y el agente del desarrollo de la industria nacional. Con las compensaciones y más, con las radicaciones industriales y todos los desarrollos que amerite la provincia de Neuquén para ser debidamente compensada. Yo a veces lo escucho al gobernador de Neuquén hablar de Vaca Muerta y lo habla en términos absolutamente neoliberales, o sea, desde el punto de vista de la entrega del yacimiento a más y más y más empresas que lo van fragmentando en miles de pedazos y hacen su campo de orégano frente al poder del Estado distintas empresas. YPF la han desdibujado, ya nosotros inicialmente con la presencia de Galucho hicimos el primer paso, pero estamos siempre a tiempo de modificar. En la vida raramente
el colectivo pasa 2 veces, pero cuando pasa hay que tomarlo y hay que tener mucho cuidado de no volver a cometer los mismos errores que se cometieron originalmente. Bien, por eso creo que la medida de Axel es correcta, es necesaria, pero no es suficiente. Hay que ir por la titularidad de las empresas para el Estado, como claramente lo marcaba la Constitución del 49. Tenía el núcleo duro económico era monopolio del comercio exterior y monopolio de los servicios públicos. Y creo que en esta etapa, si no hacemos eso, no hay salida, porque sin monopolio del comercio exterior no tenemos ninguna posibilidad de resolver la cuestión de los recursos que necesita el presidente para llevar adelante las políticas sociales que planteó en su discurso. Quería detenerme en el punto, ¿vos crees que a partir de la medida que tomó Axel de retrotraer el aumento de la tarifa eléctrica de la distribución, le bajaron la palanca de la empresa? No tengas ninguna duda, ahí no tengo dudas. Es decir, no tengo pruebas, pues estoy preso acá y tampoco, pero no tengo duda, ninguna duda. Y entonces, lo de acá de Capital te diría que fue más producto de la situación de la temperatura y tal vez el desdén de dejar que el déjà vu, digamos. Pero en provincia fue evidente, La Plata fue explosivo, en donde además tienen un problema estructural gravísimo. Estuvieron la otra vez casi 15 días sin luz algunos usuarios, no pocos. ¿Es un modo de presionar a un gobierno, bajarle la palanca? Claro, ¿sabés qué pasa? Mira, el otro día con Amado lo hablábamos acá. Cuando vos vas a querer modificar una situación estructural, modificando la regulación, es decir, la relación entre el Estado y el que te está provocando el problema, y terminamos como la 125, ¿te das cuenta? Acá hay que dar un paso adelante y entender que la solución del problema no son los chacareros que piden que no le suban las retenciones. Entonces, la solución del problema es ¿qué hacemos con los excedentes exportables de la Argentina? Y con la plusvalía que generan esos excedentes exportables, ¿quién se la lleva? Si se la lleva Macri y Mirlin y Caputo, o se la lleva la industria nacional, el mercado interno, la gente, el plan de lucha contra el hambre, que también tengo alguna opinión al respecto, o se lo llevan las 7 exportadoras, porque los que pelean por su retención, es una pelea legítima, pero no son los que se llevan la torta, son los tipos a los que ellos le venden el producto. Y después le pagan tarde, mal y nunca, en una suerte de dólar que no es el que vale realmente, y al año siguiente le venden la semilla, el producto, los agroquímicos y todo en dólares, pero sí, al valor del contado con liqui. Esta es la verdad. Julio, otro tema que quería... pero no sé si fui claro. Sí, te estamos escuchando atentamente. Otro tema, quizás no tiene que ver directamente con el área que vos manejaste, pero me llamó también poderosamente la atención el corte de la línea Roca. No sé qué pasó. No, hubo una manifestación y estaba haciendo otra cosa, no. Bueno, hubo una manifestación, sí. y a partir de ahí se cortó, ni más ni menos, se suspendió la línea Roca, que es una línea... Sí, pesada, sí. Muy sensible, ¿no? Sí, es la que une... Sarmiento y la Roca son las... Sarmiento y la Roca, una va al oeste, la otra va al sur. Sí, creo que el Sarmiento maneja más cantidad de gente, pero igual... muy exactamente. Pero ahí nomás es... ¿Pensás que hay, y otro elemento, le pongo otra pieza más al rompecabezas? Fue reelegido como presidente de la Cámara Federal un juez que es un símbolo, que es el juez Martín Irurson, autor de lo que nos tiene preso a nosotros acá. Exactamente. Autor de la doctrina que permitió que muchos opositores, en aquel momento, y muchos peronistas hoy, hayan perdido su libertad. Pareciera ser que justicia, prestadora de servicios del Estado, concesionarios y demás, están posicionándose frente al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Desde los primeros días del gobierno. Yo recuerdo, pues yo digo, estas horas son claves. Tenemos que pensar a lo mejor menos en las fiestas y ¿a qué llamas fiestas? En los fastos de la Asunción, y pensar más en el poder. Vamos a volver a Néstor Kirchner. 26 de mayo del 2003 fue a Formosa, firmó la reparación histórica. 27 de mayo del 2003 fue a San Juan y a Entre Ríos, pagó los salarios de los docentes que hacía como un año que los cobraban.
28 de mayo del 2003 salió en un discurso a la noche prácticamente a decir a la gente de la Corte Suprema de la mayoría automática menemista que se tenían que ir a la casa. 29 de mayo de 2003 se fueron. Bueno, hechos. Mi abuela, descabezó a la italiana, calabresa, que cuando uno la quería engatusar contándole un cuentito y haciéndole un lindo discurso, me decía, mire, parole. Las palabras se terminan el día que uno asume y al día siguiente hay que actuar, porque el poder no es algo que te viene a tocar la puerta de tu casa, lo tenés que salir a buscar y ejercerlo. Entonces, claramente, lo de Urso, mira, no lo sabía, esos son cachetazos. Lo del Roca no lo conozco, no sé exactamente qué reivindicaban lo que cortaron la línea, no sé, no lo conozco, pero realmente creo que hay que poner en marcha las acciones reparativas, inmediatas, urgentes, como que más allá del plan del hambre y todo lo demás, creo que ya mañana, pasado, la semana que viene, no más, la gente en los comedores, las mujeres que cocinan ahí arriba de la olla esta, tienen que tener carne, hay que tener leche para los chicos y hay que tener huevos para que los chicos consuman proteína, es una cosa básica. Eso haría Kirchner, no tengan ninguna duda, como hizo con la Corte el 22 de mayo del 2003. Y el del 2004, 8 meses después, bajó los cuadros. Y en el 2005 cerró con el Fondo Monetario, concretamente, y cerró la deuda con una quita del 70%. Como también Amado cuando asumió de ministro de Economía, con Cristina, obviamente, con la conducción de Cristina, dijo, vamos por la FJP, que mira, la FJP de aquel momento es como dijo él el otro día, creo que en tu programa, son como las empresas eléctricas y como el comercio exterior. Eran 12. Las 7 hermanas que concentran el negocio, el comercio exterior de Argentina, son 7. Bueno, hay que actuar rápidamente, porque si no, pasa esto. Lo que le han hecho a Kicillof cortándole la luz es una provocación. La designación de Irursun es una recontra provocación, porque allí está, no Julio Dido, que está encarcelado y casi con huelga de hambre, está Cristina, que es la vicepresidenta electa, con 7 pedidos de prisión preventiva, con 5 juicios orales en marcha para el año que viene. Esto es lo que tenemos que ver. Esta es la verdad, y ahí hay que ir a fondo, hay que terminar con las palabras y ir a los hechos concretos. El poder está en los hechos, no en un discurso. El discurso me pareció magnífico, ahora hay que ir adelante y concretar los hechos. Julio, un abrazo muy grande, Chao. Saludos. Un beso grande para vos, la saludo a Lali, que seguramente a lo mejor me está escuchando, no sé si vos le avisaste. Siempre está escuchando, y si Lali. no, mándenle la grabación. Le mandamos la grabación a Lali. Mucho. Y la estoy esperando porque está viniendo. Qué enamorada que está de vos, Lali, unos remedios y unos papeles para firmar como abogada. Está muy enamorada de vos, Lali, ¿cómo se yo nota? También de ella. Qué grande. Bueno, un abrazo, Julio. Y cada día quiero más a todos mis amigos, a los que han sido solidarios conmigo en esta etapa. Un abrazo. Chao. Chao, hasta luego. Julio Miguel de Vido, hombre que conoce como poco la estructura del Estado, ¿no? Después podemos coincidir o no con sus políticas y demás, eso está dentro de las generales de la ley, con calificaciones bastante importantes.